Capítulo 14. Gil se quedó de pie al borde de un gran pozo en mitad del húmedo túnel, mirando impotente la puerta que se hallaba al otro lado. La boca del pozo era demasiado ancha para llegar de un salto al otro lado, y no había forma alguna de bajar por un lado y luego subir por el otro. Al menos, ella no veía modo de hacerlo. Tendría que regresar y probar a entrar por la puerta que estaba cerca de la escalera. Su suspiro de frustración se convirtió en un estremecimiento. La fría humedad que emanaba de las paredes de piedra ya habría sido bastante mala sin que ella encima estuviera completamente empapada. Menudo pasadizo secreto para utilizarlo, tienes que pillar una neumonía. Un reflejo metálico llamó su atención cuando se dio la vuelta, con los pies haciendo chasquear el agua que tenía metida en las botas. Se agachó para ver mejor mientras se quitaba un mechón de pelo mojado que le tapaba los ojos. Era una pequeña placa de metal incrustada en una piedra, con un agujero de 6 lados del tamaño aproximado de una moneda en el centro. Volvió a mirar a la puerta y se quedó pensativa. Quizá pone en funcionamiento un puente o baja unas escaleras. No importaba, ya que no disponía del elemento necesario para ello. Era un callejón sin salida. Además, era poco probable que quienquiera que fuese la persona que había visto metiéndose debajo de la cascada hubiera logrado cruzar. Gil volvió a recorrer el tortuoso pasaje hacia la entrada del túnel, todavía sorprendida por lo que había encontrado detrás la cortina de agua. Al parecer, existía todo un complejo entramado de túneles debajo de la propiedad de Spencer. Las paredes del túnel eran desiguales y rugosas, y de tanto en tanto salían unos trozos de piedra caliza de ellas, pero en extraños ángulos. Sin embargo, la enorme cantidad de trabajo necesaria para crear aquel camino subterráneo era pasmosa. Finalmente, llegó hasta la puerta de metal que había cerca de la escalera y tuvo que esforzarse por reprimir el castañeteo de los dientes cuando una fría corriente procedente del patio superior recorrió su cuerpo. El ruido de la cascada le llegaba extrañamente apagado. El continuo y rítmico golpeteo de las gotas de agua que caían sobre el suelo de piedra sonaba mucho más fuerte, dando una atmósfera medieval a los túneles. Abrió la puerta. Y se quedó helada, sintiendo una intensa mezcla de emociones cuando vio a Barry Button darse la vuelta para encararse con ella, con su revólver apuntándole al pecho. Ganó la emoción de la sorpresa. «Barry». Él bajó rápidamente su arma, con el mismo aspecto de sorpresa que ella, y con el mismo aspecto empapado. Su camiseta colgaba chorreando de sus anchos hombros, y su corto pelo estaba pegado al cráneo. «Gil. ¿Cómo has llegado hasta aquí?» «Por lo visto, del mismo modo que tú, pero ¿cómo sabías?» Él levantó la mano, indicándole con el gesto que se callara. «Escucha». Ambos guardaron un intenso silencio. Gil miró arriba y abajo el pasillo de piedra, y no logró oír nada de lo que fuera que Barry hubiera oído. Había una puerta de metal a cada lado, semiocultas en la sombra provocada por la escasa luz. «Creí oír algo», dijo finalmente Barry. «Voces». Antes de que ella pudiera formularle ninguna pregunta, se dio la vuelta y la miró con una sonrisa insegura. «Mira, siento no haberte esperado, pero oí a alguien caminando por el jardín y decidí salir a mirar quién era. Encontré este lugar por casualidad. Tropecé y caí dentro. Es igual. Me alegro de verte aquí. Vamos a echar un vistazo por los alrededores a ver qué encontramos». Gil asintió, pero decidió mantener vigilado a Barry durante un tiempo. Quizás ella estaba paranoica, pero a pesar de lo que había dicho, Barry no parecía realmente muy contento de verla. «Espera y observa», le susurró su mente. De momento, era lo único que podía hacer. Barry encabezó la marcha hacia la puerta que se hallaba a la derecha, con el corte en alto. Tiró del pomo de la puerta, y ante sus ojos apareció otro túnel envuelto en sombras. A pocos pasos a la derecha había otra puerta de metal, más allá, el pasillo estaba completamente a oscuras. Barry le señaló con un gesto a Gil la puerta y ella asintió. Barry la abrió y los dos entraron en otro silencioso corredor. Gil suspiró para sus adentros mientras observaba detenidamente las paredes, deseando tener un trozo de tiza con ella. El túnel en el que se encontraban parecía idéntico a todos los que habían visto, aunque este giraba a la izquierda al final.
ya se sentía perdida, así que esperaba que no hubiese muchos más giros y esquinas. «Hola. ¿Quién anda por ahí?». Una voz grave y familiar resonó procedente de algún punto por delante de ellos, y las palabras rebotaron por el eco del lugar. «Enrico», dijo Gil. «Gil, ¿eres tú?». Emocionada, Gil recorrió a la carrera los últimos metros que la separaban de la esquina, con Barry pegado a sus talones. El jefe del equipo Bravo todavía estaba vivo, y de algún modo había acabado allí abajo. Dobló la esquina y lo vio sentado con la espalda apoyada en la pared. El túnel se ensanchaba y acababa en un pequeño gabinete, por supuesto, también envuelto en sombras. «Quieta. No te muevas». Gil se detuvo en seco, mirando fijamente la vereta con la que Enrico la apuntaba. Estaba herido, y el reguero de sangre que le salía de la pierna había formado un charco en el suelo. «¿Estás con alguien, Gil?». Tenía los ojos negros entrecerrados con una expresión de sospecha, pero el cañón de su arma no osciló ni un milímetro. «Barry también está aquí, Enrico, ¿qué ha pasado? ¿De qué va todo esto?». Enrico se quedó mirándolos en cuanto Barry dobló cautelosamente la esquina, y durante un largo momento su mirada fue del uno al otro llena de nerviosismo. Por fin se derrumbó y bajó el arma mientras se desplomaba de nuevo sobre la pared. Barry y Gil se apresuraron a acercarse y se agacharon al lado del Bravo herido. «Lo siento», dijo Enrico con voz débil. «Tenía que asegurarme». Al parecer, defenderse de aquel modo le había hecho gastar sus últimas energías. Gil le tomó de las manos con suavidad, alarmada por la palidez de su rostro. La sangre continuaba saliendo de la herida, y ya tenía la pernera de los pantalones completamente empapada. «Todo esto ha sido un montaje, una trampa», dijo de forma entrecortada mientras la miraba con ojos temblorosos. «Me perdí y trepé por la valla. Vi los túneles. Encontré el papel. Umbre ya lo sabía desde el principio». Barry parecía asustado, y su rostro estaba casi tan blanco como el de Enrico. «Aguanta, Enrico. Te sacaremos de aquí, solo tienes que quedarte tumbado». Enrico sacudió negativamente la cabeza sin dejar de mirar a Gil. «Hay un traidor en los Stars», susurró. «Él me dijo. Van». El cuerpo de Enrico casi saltó en el aire cuando dos agujeros aparecieron de repente en su pecho. La sangre comenzó a salir en grandes borbotones y, a pesar del resonante eco de los disparos, pudieron oír el ruido de unos pies lanzados a la carrera por el pasillo que estaba a sus espaldas. Barry se puso en pie de un salto y echó a correr, doblando la esquina mientras Gil apretaba impotente la cada vez menos temblorosa mano de Enrico. Su cuerpo se derrumbó definitivamente, muerto antes ni siquiera de llegar al frío suelo de piedra. La mente de Gil se llenó de preguntas mientras el eco de los pasos lanzados en la persecución de Barry se alejaban y el silencio volvía a reinar en las profundas sombras. ¿Qué papel había encontrado Enrico? Cuando el miembro del equipo Bravo había pronunciado la palabra traidor, ella había pensado inmediatamente en Barry, ya que actuaba de forma muy rara, pero él había estado justo a su lado cuando alguien había disparado 2 veces contra Enrico. ¿Quién lo ha hecho? ¿De quién hablaba Trent? ¿A quién ha visto Enrico? Gil sostuvo la mano de Enrico sintiéndose perdida y sola y esperó a que Barry regresase. Rebecca estaba registrando un viejo baúl que había apoyado en una de las paredes de la habitación en la que habían entrado, revolviendo sin duda montones de papel mientras Chris registraba el resto de la estancia. Los únicos elementos de mobiliario eran un camastro con las sábanas revueltas, una mesa escritorio y un antiguo y enorme mueble estantería. Después del frío y extraño esplendor de la mansión, Chris se sintió en cierto modo absurdamente agradecido por el ambiente más sencillo y normal. Habían llegado hasta una casa situada al final de un largo y tortuoso camino procedente del patio, un lugar mucho más pequeño e infinitamente menos intimidatorio que la mansión. La sala en la que habían entrado estaba construida con madera muy simple y sin decorar, lo mismo que los 2 dormitorios que habían descubierto justo al salir del silencioso pasillo. Chris supuso que habían encontrado la casa de algunos de los empleados de la mansión.
Se había fijado en el polvo del suelo de la sala de entrada en el que no se veía ni una sola huella, y se dio cuenta con resignada calma que ninguno de los otros miembros de los Stars había pasado por allí. Ni él ni Rebecca tenían modo alguno de regresar, por lo que la única opción que les quedaba era intentar encontrar otra puerta trasera y salir en busca de ayuda. A Chris no le gustaba la idea, pero no les quedaba más remedio. Después de un breve registro por encima de las estanterías, Chris se dirigió hacia la desgastada mesa escritorio de madera y tiró del primer cajón. Estaba cerrado con llave. Se agachó y recorrió con los dedos el fondo del cajón, sonriendo cuando tocó con la punta un grueso trozo de cinta adhesiva. ¿Es que la gente ya no ve películas? La llave siempre está pegada debajo del cajón. Tiró de la cinta adhesiva y una pequeña llave plateada cayó en su mano. Sin dejar de sonreír, abrió la cerradura y tiró del cajón. Lo único que había dentro era un mazo de cartas, unos cuantos bolígrafos y lápices, algunas gomillas, un arrugado paquete de cigarrillos. En su mayor parte, cachivaches varios, del tipo que siempre se acumula en los cajones de un escritorio. Premio. Chris levantó el grupo de llaves por el llavero de cuero, sintiéndose muy satisfecho consigo mismo. Si encontrar la salida resultaba así de fácil, estarían en Raccoon City en muy poco tiempo. Parece que hemos encontrado algo, dijo en voz baja con el llavero en la mano. El cuero tenía grabada a fuego la palabra alias por un lado, y por el otro tenía escrito a bolígrafo el número 345. Chris no tenía ni idea de la posible importancia del número, pero recordó el mote por el diario que había encontrado en la mansión. Gracias, señor alias. Si se suponía que las llaves pertenecían a aquel lugar, estaban mucho más cerca de salir de la propiedad de Spencer. Rebecca todavía estaba sentada al lado del baúl, rodeada de papeles, sobres e incluso unas cuantas fotografías que también había sacado. Parecía totalmente concentrada en lo que fuese que estuviese leyendo, y cuando Chris se acercó a ella levantó la mirada con unos ojos llenos de preocupación. ¿Has encontrado algo?, preguntó Chris. Rebecca levantó la hoja de papel que estaba leyendo. Un par de cosas. Escucha esto. Han pasado 4 días desde el accidente, y la planta 42 sigue creciendo y mutando a un ritmo increíble. Pasó de largo unas cuantas páginas hablando mientras lo hacía. Llama a esa criatura planta 42 y dice que la raíz se encuentra en el sótano. Aquí está. Poco después del accidente, uno de los miembros infectados del personal de investigación se volvió muy violento y partió el depósito de agua del sótano, lo que inundó toda la sección. Creemos que algunos residuos de los elementos químicos utilizados en las pruebas del virus te han contaminado el agua y han contribuido a las tremendas mutaciones de la planta 42. Ya se ha descubierto un número de brotes en otras partes del edificio, pero en este momento, la planta principal cuelga del techo de la gran sala de conferencias de la primera planta. Hemos llegado a la conclusión de que la planta 42 ha logrado desarrollar cierta sensibilidad al movimiento alrededor y se ha convertido en un ser carnívoro. Cuando se aproxima un humano, utiliza sus lianas tentaculares y prensiles para inmovilizar a la víctima, mientras otros miembros adaptados para atacar se pegan a la piel como si fueran sanguijuelas y extraen ingentes cantidades de sangre. Varios miembros del personal han caído víctimas de la planta. Esto tiene fecha del 21 de mayo, y está firmado por Henry Salton. Chris meneó la cabeza incrédulo, preguntándose de nuevo cómo alguien podía inventar un virus como ese. Parecía infectar todo lo que tocaba y contagiaba la locura, transformando al ser infectado en un carnívoro letal, siempre deseoso de sangre. Dios, y ahora una planta devoradora de hombres. Chris se estremeció, y de repente se sintió doblemente aliviado de poder salir de allí tan pronto. Así que también infecta a las plantas, dijo. Cuando realicemos nuestro informe, tendremos que... Es que eso no es todo, interrumpió ella mientras le entregaba con expresión preocupada una fotografía. Era una imagen borrosa de un hombre de mediana edad vestido con una bata de laboratorio. Estaba en pie delante de una sencilla puerta de madera. Chris la reconoció, era la misma puerta por la que habían entrado unos escasos 10 minutos antes, era la entrada a aquel edificio. Le dio la vuelta a la fotografía y leyó en voz alta la pequeña anotación escrita.
H. Sarton, enero de 1998. Punto 42. Se quedó mirando fijamente a Rebecca, comprendiendo al fin su mirada temerosa. Estaban en el punto 42. La planta carnívora estaba allí. Wesker se quedó de pie en la oscuridad del túnel sin luz. Su irritación fue en aumento mientras oía a Barry recorrer a la carrera los pasillos. Hill no se quedaría esperando eternamente, y el enfurecido señor Burton no parecía darse cuenta de que el asesino de Enrico simplemente se había metido en las sombras de la vuelta de la esquina, el lugar más obvio donde esconderse. Vamos, vamos. Había comenzado a pensar que las cosas iban bien desde que salieron de la casa. Había recordado la habitación subterránea cerca de la entrada a los laboratorios, y estaba casi seguro de que la medalla del lobo estaría allí. Además, los túneles estaban despejados. Había esperado encontrar fuera a los MA2, pero al parecer nadie había trasteado con los mecanismos de paso desde el accidente. Se habían separado para buscar la palanca que hacía funcionar los mecanismos de paso, y había estado a plena vista, colocado al lado del mismísimo mecanismo que ponía en funcionamiento. Todo habría salido a la perfección. Si el maldito Enrico Marini no hubiese pasado por allí y hubiese encontrado un papel muy importante que se le había caído accidentalmente a Wesker, su hoja de órdenes, directamente enviadas desde las oficinas centrales de Umbrella. Y para complicarlo todo, Hill había aparecido en los túneles antes de que Wesker pudiera acabar con el problema. Wesker suspiró para sus adentros. Si no era una cosa, era la otra. La verdad era que ese asunto se había convertido en un enorme dolor de cabeza desde el principio. Al menos, la seguridad de los departamentos inferiores no había sido activada, aunque no había tenido forma alguna de estar seguro hasta que llegaron a los túneles, y al haber llevado a Barry como seguro ante las posibles medidas de seguridad, ahora tenía que cargar con las consecuencias. Si la suma de dinero que le pagaban no fuese tan buena, sonrió, ¿a quién quería engañar? La suma era estupenda. Barry apareció después de lo que a Wesker le parecieron años, blandiendo su revólver a ciegas. El cuerpo de Wesker se tensó y esperó hasta que llegara al cuarto del generador. Ahora venía la parte peligrosa. Enrico había sido amigo íntimo de Barry. Justo cuando Barry entró en el cuarto, Wesker salió de las sombras y se puso a su espalda, clavándole el cañón de su pistola en los riñones. Comenzó a hablar al mismo tiempo en tono bajo y rápido. Sé que quieres matarme, Barry, pero quiero que pienses lo que estás a punto de hacer. Si yo muero, toda tu familia muere, y ahora mismo, me parece que Hill también va a tener que morir. Pero tú puedes impedirlo. Puedes detener todas estas muertes. Barry había dejado de moverse inmediatamente al sentir la punta del arma clavada en su espalda, pero Wesker advirtió la rabia apenas contenida de su voz, el odio en su estado puro. Has matado a Enrico, dijo con un gruñido casi animal. Wesker apretó aún más el cañón de su arma. Sí, pero no me quedó más remedio. Enrico había encontrado una información que no debería saber, así que sabía demasiado, y si le hubiera dicho a Hill todo lo que sabía sobre Umbrella, también habría tenido que matarla a ella. Vas a matarla de todas maneras. Vas a matarnos a todos. Wesker suspiró, y dejó que una nota de desesperación y súplica se filtrara en su voz. Eso no es cierto. ¿No lo entiendes? Solo quiero llegar al laboratorio y eliminar las pruebas antes que nadie más las encuentre. En cuanto destruya ese material, ya no habrá razón alguna para que nadie más resulte herido. Simplemente nos iremos. Barry se quedó en silencio, y a Wesker no le cupo duda alguna de que el hombretón quería creerle, quería desesperanzadamente creer que la situación era así de simple. Wesker le dejó dudar por unos momentos antes de presionarlo de nuevo. Lo único que quiero que hagas es que mantengas ocupada a Hill, que la mantengas a ella y a cualquier otro alejados de los laboratorios, al menos durante un tiempo. Le estarás salvando la vida, y te juro que en cuanto consiga lo que quiero, tú y tu familia no volveréis a oír de mí en toda vuestra vida. Esperó, y cuando Barry finalmente habló, Wesker supo que lo tenía en el bote. ¿Dónde están los laboratorios? Buen chico. Wesker bajó su arma y mantuvo la expresión de su rostro completamente neutra por si acaso Barry tenía una buena visión nocturna y le veía la cara.
Sacó un papel doblado de uno de los bolsillos de su chaleco y se lo puso en la mano a Barry. Era un mapa de los túneles del primer nivel de las instalaciones del subsuelo. Si por alguna razón no puedes mantenerla alejada de los laboratorios, al menos manténla a tu lado. Hay muchas puertas con cerraduras en el exterior por esa zona, y si la cosa se pone fea, puedes encerrarla hasta que todo esto haya acabado. Lo digo en serio, Barry, nadie más tiene por qué resultar herido. Todo depende de ti. Wesker dio un rápido paso atrás y recogió la palanca con la punta de 6 lados que había dejado al lado del generador. Se quedó observando a Barry durante unos cuantos segundos más, y vio como los hombros del grandullón se hundían y su cabeza se inclinaba de forma sumisa. Satisfecho, Wesker se dio media vuelta y salió de la estancia. En el muy poco probable caso de que cualquiera de los Stars llegara hasta los laboratorios, el señor Burton se encargaría de neutralizarlo para que no causara más problemas. Se apresuró a regresar a la entrada del túnel, felicitándose en silencio por volver a tener la situación bajo control mientras se acercaba al mecanismo del primer pasaje. Tenía que darse prisa. Había olvidado mencionarle unos cuantos detalles a Barry, como, por ejemplo, el destacamento experimental de seguridad que dejaría libre los túneles en cuanto abriera aquel mecanismo por primera vez. Lo siento, Barry, tengo tantas cosas en la cabeza. Sería interesante ver cómo su equipo se comportaba frente a los 121, los cazadores. Ver cómo se enfrentaban la agilidad y la fuerza de los Stars contra aquellas criaturas iba a ser todo un espectáculo. Por desgracia, él se lo perdería. Era mucha mala suerte, porque los cazadores llevaban encerrados mucho tiempo, y tendrían muchísima, pero muchísima hambre.